Salón de las Juras, donde se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nos encuentra hoy entrevistando a Víctor Elías, que es economista cuantitativo, que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y que es maestro ya de varias generaciones de economistas y de profesionales en las ciencias económicas de Tucumán. Y con él vamos a abordar una mirada, digamos, desde esa sapiencia, no solamente profesional, sino además de ciudadano, acerca de lo que representa el bicentenario, el 9 de julio de 1816. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarme. Faltaba más. Y bueno, entrando justamente en clima, lo que te quería pedir era una reflexión acerca de este bicentenario, ¿no? ¿Cómo lo miras y cómo reflexionas acerca de él? ¿Qué es lo primero que te viene a vos acerca del bicentenario? Claro, en general nosotros reaccionamos a veces, la costumbre, cada fin de año uno siempre hace nuevos pensamientos, está pensando que algo, lo malo terminó, lo bueno va a venir. Haciendo balance. Balance. Ya en este caso se trata de un año muy grande, o sea, de un bicentenario. Una gran memoria y balance, digamos. Entonces, cuando está todavía lejos, uno no le da la dimensión que tiene, pero realmente lo obliga a pensar y a tener más esperanza de muchos cambios, más que nada de mejoras para todos, y pensar en qué es lo que falta por hacer, qué es lo que no se hizo, por qué estamos donde estamos, y de ahí construir, qué sé yo, una nueva fuerza para decir, bueno, hacer las cosas como corresponde, digamos. ¿Y qué es lo que falta hacer, Víctor? ¿Y qué es lo que no se hizo o de lo que no se hizo, qué es muy importante que nos resta, digamos, por acometer? Claro, Tucumán como Argentina hay distintas visiones. Claro, algunos puntualizan sobre más que nada las instituciones públicas o instituciones en general, digamos. Entonces, como que mejores instituciones, pensando que, claro, institución que les permita a todo actuar como de acuerdo a sus deseos y se pueda desarrollar de acuerdo a lo que espera. Pero yo voy un poquito más hacia el lado de mi área. Claro, Señor. Piensa que donde no hay mucho consenso, pero el rol del mercado, o sea, porque las decisiones que toma cada familia, persona, empresa, son tan múltiples y también tan variadas las posibilidades que es difícil acertar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos mucho estatismo, claro, a pesar que tiene mucha gente pensando, trabajando en el sector público, no es fácil decidir los caminos. Esa parte yo creo que es muy crucial, digamos, y que todo el mundo se sienta partícipe, aunque no esté gozando de lo mejor de la situación, como ocurre quizá en otros casos, pero saber que tiene oportunidades, manifestarse, creo que eso es lo clave. Cuando uno, o sea, volver como a un ritmo normal, digamos, no estar tan atento de las cosas diarias, de lo que ocurre, si va a pasar tal cosa o tal otra. Eso creo que es clave que se logre manifestar, claro. Lo hemos tenido varias veces, pero dura poco. Claro. Normalmente, y eso en todas las actividades que uno tiene, tanto económicas, sociales, jurídicas, culturales. Cuando uno lo observa, nosotros es muy apresurada las decisiones, siempre son para mañana. Claro, cuando uno ve en otras partes que todas las medidas son para un poco hacia muchos años adelante, y lo cual calma el espíritu. Claro, cuando uno discute cosas para los próximos 10 años, 15 años, uno pone lo mejor de sí mismo. Claro, cuando uno discute cosas para mañana, es como usted discute el reparto. Correcto.
Víctor, 1816 ha sido ciertamente como el año cero, digamos, el momento de nuestra fundación. Pero nosotros ya tuvimos un centenario en 1916. Mirando cómo llegamos a ese centenario, entonces, digamos, poniendo un hito a mitad de camino y mirándonos del centenario para acá, nosotros estamos como más o menos se vislumbraba que íbamos a estar. Podríamos haber estado, en términos económicos, ¿no? Podríamos haber estado mejor el tránsito de los últimos 100 años. Nos enderezó, nos desvió del rumbo. ¿Qué nos pasó en el medio? Claro, cuando uno lee la historia así a nivel mundial, pareciera ser que el gran salto que dio los países hoy más avanzados no hace más de 200 años, 250 años. O sea que ahí empezó un proceso bien de crecimiento sostenido, tanto en la parte económica como poblacional. Pero eso no se dio en todas partes. Cuando uno analiza el caso nuestro, con todas las posibilidades, a pesar de que se avanzó, no llega a un tercio de lo que ocurrió en las mejores partes. O sea, hay como un 2/3 de brecha, que es el gran desafío, que por qué no hemos entrado en el tren más acertado, digamos. Esa es una gran pregunta. Hay otros que les fue peor, que se estancaron, claro, o sea, ni siquiera un tercio. Pero nosotros, estoy hablando de Argentina, correcto. Pero el caso de Tucumán, por ejemplo, nosotros estamos un poquitito arriba del promedio del país. O sea que para nosotros es mucho menos del tercio. Eso brinda, yo lo que digo últimamente, no solo desafíos, sino oportunidades. El hecho de que usted va a cerrar una brecha no significa que sea más fácil, pero luce que es más complicado que descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque hay mucho para hacer que usted no tiene que descubrir. Correcto. En todos los temas. Por ejemplo, la salud, usted puede mejorar muchísimo sin necesidad de avanzar nada en la salud, en la frontera del conocimiento, para el caso nuestro. En los países avanzados, sí, muchos temas están en la frontera. Entonces, la frontera usted la tiene que expandir para combatir ciertas cosas, mejorar. Pero nosotros no, nosotros tenemos muchas cosas que son de terrenos conocidos, por ejemplo, ese fue el milagro japonés. El milagro japonés, que se paró después, pero el milagro japonés era un poco que eran expertos en copiar. O sea, era... y no sentirse mal porque usted copia. Claro. O sea, usted tiene una fábrica de avión, ¿cómo lo hace? ¿Qué lo hace? Bueno, lo hago yo. Claro. O sea, ahora, por supuesto, faltan los ingredientes que permitan que nosotros podamos cerrar esa brecha. Y nosotros, a esa brecha, digamos, ¿qué es lo que mayor incidencia tuvo? ¿No nos subimos a ese tren en el que el progreso, digamos, estaba siendo bastante generoso, sobre todo con otras latitudes, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, productivas, por un poco de todo? ¿Quién no nos sube al tren, digamos? Esa es la pregunta en todo caso. Creo que a veces uno ve muchos de esos temas en la vida diaria. Por ejemplo, en general, mantener un ritmo sostenido, usted tiene que invertir mucho en distintos aspectos que no lo ve inmediatamente. Por ejemplo, usted hace una casa. Para mantener el uso de la casa, usted tiene que reparar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en forma prudencial con los gastos futuros? Prever reparaciones. Ese es un ejemplo que se da en todas las líneas. Por ejemplo, en la materia institucional es legal. Hacer cumplir la ley requiere mucha inversión, mucho esfuerzo. Entonces, a veces usted dice, bueno, no seamos tan rigurosos, avancemos. Cada cosa, claro, yo observo, por ejemplo, en los países avanzados, con lo que mencionaba hace rato, de ir pensando en los próximos 10, 15 años,
son mucho esfuerzo de no querer disfrutar ya las cosas. Ahora, las señales que da la economía justifican esa actitud. En los otros países las señales le dicen que si usted no prevé es caro. Nosotros lo estamos viendo últimamente con las inundaciones. Yo tenía un colega cordobés, me acuerdo que él decía que él se ve acostumbrado. Digamos. Hay inundaciones, dice, bueno, es la época de la inundación. Después había sequía, dice, bueno, es la época de la sequía. Es como acostumbrándose a lo que el país, cómo miraba las cosas. En cambio, en otro, dice, no, o sea, yo para no tener inundación o que la sequía no tenga tanta consecuencia, usted tiene que sacrificar mucho de sus ingresos para prever. Ahora, como le digo, en las otras partes hay una señal que le dice, que le hace ver que es caro, no prever. Cuando arreció la crisis de 2001 o 2002 en Argentina y empezaron a llegar las recetas mágicas y las explicaciones en extremos simplistas, digamos, yo recuerdo del expresidente de Brasil, Lula da Silva, ahora tan cuestionado judicialmente, alguna pincelada que decía que él consideraba que en Brasil se vivían distinto las crisis económicas porque el gran capital brasileño estaba invertido en industria y en empresa, digamos, de modo que la crisis de Brasil le afectaba incluso al gran capital brasileño y que él en cambio consideraba que el gran capital argentino, a propósito de esto que vos decís, ¿no? de que hay que invertir mucho y que no se lo ha hecho, el gran capital argentino, pretendía Lula, es un capital líquido, de modo que en crisis o en no crisis la especulación le permite andar bien. ¿Es tan así? ¿Hay tanto de eso? Puede ser un poco, pero Brasil, por ejemplo, es una sorpresa, tuvo su época dorada, pero luego nunca más. O sea, en Brasil a veces hay no es fácil visualizarlo por el efecto tamaño. Claro, Brasil uno lo ve importante cuando lo comparamos en tamaño, pero si usted lo compara con respecto a nivel promedio o nivel per cápita, con los países más avanzados está muy lejos. O sea, Brasil podría haber avanzado mucho más. Ahora, Brasil le fue mucho mejor que a nosotros en los últimos 50 años. Brasil se acercó, por eso que Brasil ahora es mucho más que Argentina. Argentina antes, con mucho menos población, era en tamaño de actividad mayor que todo Brasil. Brasil tuvo ese impacto y después paró el crecimiento. No fueron para atrás. Pero yo creo que no. Yo creo que algo quizá pueda tener razón, pero lo que yo vuelvo es a las señales. Las señales, cuando usted le dice que algo que no hace, que es costoso, usted prevé. Cuando no, claro. Acá hay muchas medidas que a veces se cambian, entonces a veces son temerosos de hacer las cosas. Cada uno va a buscar su bien. Eso no es malo, pero lo que le está indicando es que no hay reglas buenas que hagan que siempre uno haga lo mejor para el país. Ahora, la sala en la que nosotros estamos tiene los retratos de quienes en 1816 decidieron declarar y jurar la independencia sin pensar si eso era conveniente o no. Es más, la declaración dice que van a defender esa independencia con su vida y con sus bienes. En la distancia, ¿qué? ¿Nos falta algo de ese coraje? ¿Nos falta menos especulación? ¿Tenemos ahora menos claro qué es lo que está bien? Porque me parece revelador esto de lo que vos decís. Ya se sabe qué es lo que hay que hacer, digamos. No es que tenemos que descubrir exactamente nuevas claves. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Bueno, acá en esa comparación quizás cometa errores históricos, ¿no? Estaba haciendo algunos repasos un poco entre lo ocurrido en Argentina en la época de la independencia y lo que ocurrió en Estados Unidos en 1776. Haciendo una pequeña comparación veo que allá hay algo como que ya todo había terminado en la pelea, entonces se reunían, siendo las provincias fuertes, a definir
en forma firme. En cambio acá me da la impresión que todavía estábamos ante peligro de mantener esa emancipación. Incluso le mencionaba hace rato a Medina de que tiene que haber sido peligroso participar para los congresistas. O sea, no era un congreso que uno va a disfrutar, sino que ellos exponían su vida, claro, porque era algo que se estaba haciendo. Quizá eso pueda haber actuado en no haberse consolidado base más profunda para decir, bueno, acá están las bases, no solo de la independencia, sino las bases del crecimiento. Pero me puedo equivocar porque no soy experto en el tema, pero esa es la primera impresión que me llevé al comparar, a leer, por ejemplo, las dos actas de la independencia, la del 76 en Estados Unidos y la del 16, la nuestra, incluso los detalles. Los detalles que se exponían en las actas, claro, era mucho más como que tenían más definido hacia dónde iban. Acá es como que algunas cosas eran claras. Por ejemplo, Alberdi había manifestado que la libertad de comercio, eso era muy importante, no solo para la actividad económica, sino para la paz, o sea, para el mejoramiento de la institución. Pero eso se discutió un poco más después. Así que creo que son más admirables de lo que uno normalmente ha supuesto, ese esfuerzo. Y bueno, sería bueno que en su homenaje terminemos algunos detalles que quizás no hayan quedado muy definidos en esa época. Alberti también nos había mandatado a poblar la Argentina para poderla gobernar. Y hace unos instantes vos hablabas justamente de países y tamaños. Nuestro tamaño poblacional, digamos, hoy ¿cómo está? Deberíamos tener, nos convendría tener la Argentina más poblada que ahora. ¿Este número de población que tenemos es un número ideal? ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de la población en general, hubo mucha discusión de que se temía así en términos mundial, de que la Tierra no podía albergar a tanta gente. Eso fue visto de que era incorrecto. O sea, claro, antes le llevó muchos miles de años para llegar a cifras de los 1.000 millones y después muy pocos años para llegar a los 6.000 millones. Pero eso fue dándose en cada lugar de acuerdo en forma natural. Lo que es complicado es romper esas reglas naturales. Argentina en el primer periodo de gran inmigración fue muy acertado. O sea, luego se paró, porque quizá muchos de los que venían, ya el lugar del que provenían, ya estaba mucho mejor de lo que era antes en esa época. Yo creo que la pregunta es dejar que las fuerzas respondan a que si tenemos mayor crecimiento poblacional, en muchos lugares hay problemas en el corto plazo, pero en el largo plazo es favorable. Creo que ha ganado la tesitura un poco de que sean las familias las que decidan su tamaño familiar, digamos, y la población responda a las señales, digamos. Hay lugares que quizá una gran inmigración puede ser favorable en el comienzo, pero creo que para la estructura institucional no es fácil gobernar con una población muy cambiante, ¿no? O sea, yo diría dejar las fuerzas naturales, que si hay muchos inmigrantes calificados, bueno, los que quieran venir y tengan deseo, creo que siempre es muy bueno. El preámbulo les deja las puertas abiertas. Exacto. Entonces, y finalmente, Víctor, para vos, ya no solamente como el notable profesional que sos, sino como ciudadano, ¿no? Como tucumano, como vecino, ¿qué evoca para vos personalmente el Bicentenario? Bueno, primero como tucumano,
un orgullo de que sea justamente en Tucumán, digamos, que es un emblema para todos nosotros, un símbolo muy importante, y emociona participar, digamos. No participé del primer bicentenario. Eso no hace falta que lo aclare. Claro, pero mis padres sí, pero creo que es emocionante y también ver que en general hay una respuesta amplia de todos los sectores, como dándole importancia a esta fecha. Y como decía un poco antes, sirve para renovar deseo, esperanza y expectativa. Creo que eso es un factor clave. Lo bueno es no desperdiciar, digamos, estas oportunidades que se dan digamos, una cuestiones beca de 100 cronológicas. años. Una beca de un siglo. Así es. Bueno, Víctor, estamos tremendamente agradecidos por tu participación y por tu reflexión. El próximo centenario no nos va a encontrar acá ni a vos ni a mí, pero sí me parece que hemos, al menos, y con absoluta humildad, hemos colaborado y sobre todo vos, en trazar algunos lineamientos que ojalá sean tenidos en cuenta para aquellos a los que les estamos entregando la posta, digamos, para llevarnos hacia el tricentenario. De verdad, muy agradecido y sobre todo, bueno, me voy de aquí bastante más ilustrado de lo que entré. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muy agradecido por haber participado de esta entrevista. ¿Cómo no? Muchísimas gracias.